Hay criaturas que desafían la lógica, animales tan extraños que cuesta creer que sean reales. Desde los rincones más ocultos del planeta hasta las profundidades donde la luz nunca llega, la naturaleza ha creado seres que van más allá de lo imaginable. Prepárate para conocer a quienes parecen salidos de una pesadilla y a algunos que ni sabías que existían. Hola, yo soy Canela y en esta ocasión les traigo el iceberg de los animales raros y perturbadores, y sin más rodeo, comenzamos. Iniciamos con el nivel 1, cositas raras pero adorables. Narval, un delfín con un colmillo largo como una espada, parece unicornio marino. El narval es un cetáceo ártico fácilmente reconocible por su colmillo retorcido, que puede medir más de 3 metros de largo. Aunque a simple vista parece un cuerno mágico de unicornio marino, en realidad es un diente sobredesarrollado que solo poseen algunos machos, y muy rara vez las hembras. Este animal, pariente del beluga, vive en aguas frías de Groenlandia, Canadá y Rusia. Pero lo más increíble es que, aunque llevamos siglos estudiándolos, nadie sabe con certeza para qué usan ese colmillo. Pulpo mimético. Puede imitar la forma y el movimiento de otros animales peligrosos. El pulpo mimético es uno de los mejores actores del reino animal. Este increíble pulpo, descubierto oficialmente en 1998, tiene la capacidad única de imitar la forma, el movimiento y el comportamiento de otras criaturas marinas peligrosas, como serpientes de mar, peces, león y rayas. No solo cambia su color y textura, como hacen otros pulpos, sino que transforma su cuerpo para parecerse a un depredador, para asustar a sus enemigos y sobrevivir. Un verdadero mago de la supervivencia. Fosa. El depredador más grande de Madagascar, una criatura que no es ni gato ni oso, pero caza como ambos. El fosa tiene la cabeza de un felino, el cuerpo alargado de una mangosta, garras retráctiles, bigotes espinosos y una cola tan larga como su cuerpo, que usa como timón en los árboles. Tiene garras retráctiles como los tigres, fuerza suficiente para tumbar a un humano adulto, y un rugido tan grave que suena más como un gruñido de monstruo que como el sonido de un mamífero salvaje. Aunque muchos lo confunden con un felino salvaje, el fosa en realidad pertenece a la familia Eupleridae, una rama evolutiva única que solo existe en Madagascar, descendiente de antiguos carnívoros similares a las mangostas, y aún así, se comporta como un mini puma. Puede medir hasta 80 centímetros de largo más su cola, que lo equilibra cuando salta de rama en rama, persiguiendo a su presa en el dosel del bosque. ¿Su dieta favorita? Los lémures. Sí, los simpáticos protagonistas de películas infantiles son las víctimas favoritas del fosa. Murciélago Yoda. El murciélago Yoda, apodado así por su parecido al maestro Jedi de Star Wars, fue descubierta en Papúa Nueva Guinea en el 2009. Ha sido caracterizado como el animal de la sonrisa constante. Por este motivo, y porque la mayoría de los papúes no han visto Star Wars, los investigadores han decidido darle otro nombre, Amamas, que significa feliz en ese idioma, debido a su apariencia de sonrisa constante. El murciélago Yoda mide 40 centímetros y al abrir sus alas tiene una envergadura de 1,5 metros, y su peso sobrepasa el kilo. Este mamífero volador, a diferencia de la mayoría de especies de murciélagos que se ubican mediante la ecolocalización, utiliza sus grandes ojos para moverse y conseguir su alimento. Cabra de Damasco. La cabra de Damasco, también conocida como cabra beduina o Capra aegagrus circus, es una raza originaria del Medio Oriente, famosa por su apariencia inconfundible, con grandes ojos horizontales de color amarillo claro, pupilas rectangulares y una expresión facial que parece estar siempre sorprendida. Este animal se ha hecho viral en internet por su mirada demoníaca y cara de payaso triste. Pero más allá de su aspecto impactante, esta cabra es muy ágil, resistente y está perfectamente adaptada al entorno montañoso y árido donde vive. Tiene una gran capacidad para trepar rocas y moverse por terrenos escarpados, lo que le permite escapar de depredadores y acceder a fuentes de alimento difíciles de alcanzar. Aunque no es una especie salvaje en sí misma, es un tipo de cabra doméstica. Su comportamiento impredecible, su mirada hipnótica y su popularidad en memes han hecho que sea vista como una criatura casi sobrenatural. Seguimos con el nivel 2, cosas que no parecen reales. Mantarraya gigante. La mantarraya gigante, cuyo nombre científico es Mogula virostris, es el pez pelágico más grande de su tipo y uno de los más majestuosos habitantes de los océanos. Puede medir hasta 9 metros de envergadura, algunos ejemplares incluso más, y pesar más de 2.000 kilogramos, deslizándose por el agua como si fuera una sombra silenciosa. Aunque tiene un tamaño imponente, es completamente inofensiva para los humanos. De hecho, es curiosa y a menudo nada cerca de los buzos, sin dejar de dar un poco de escalofrío al verla pasar justo encima. Lo más impresionante es su forma. Sus aletas pectorales anchas le dan el aspecto de una gran capa negra que vuela bajo el mar. Y aunque no tiene dientes,
Si tiene una boca inmensa que usa para filtrar plancton y tragarse todo lo que esté en su camino. Pero lo realmente inquietante ocurre cuando salta fuera del agua. Algunos la han visto elevarse varios metros y caer con un estruendo tan fuerte que se escucha a kilómetros. Nadie sabe con certeza por qué lo hace. Tortuga cantor. La tortuga de caparazón blando o tortuga de cantor es uno de los reptiles más extraños y difíciles de encontrar en la naturaleza, ya que prescinde del caparazón habitual al de sus semejantes. Originaria de ríos y arroyos de Malasia, Tailandia, Sumatra o China, fue descubierta en 1864. Esta tortuga tiene una apariencia tan peculiar que a simple vista parece una piedra plana cubierta de musgo. Su cabeza ancha, sus ojos pequeños y su caparazón irregular le dan un aire prehistórico, como si hubiera salido de una era olvidada. Pero lo realmente inquietante es su comportamiento. Permanece completamente inmóvil durante horas, casi como una estatua, camuflada entre piedras y hojas en el fondo del agua. Lo hace porque es un depredador paciente. Cuando una presa pasa cerca, abre su boca enorme y rápida como una trampa, tragándose peces y crustáceos sin que se den cuenta de nada. Además, es extremadamente difícil de observar en su hábitat natural. Es nocturna, tímida y cada vez más rara debido a la contaminación y la pérdida de su entorno acuático. Aye-aye. El aye-aye es el primate nocturno más grande del mundo, único de Madagascar, conocido por su apariencia inquietante y sus habilidades poco comunes. Con grandes ojos amarillos, orejas desproporcionadas y un dedo medio alargado y huesudo, utiliza ese dedo como una herramienta perfecta. Lo golpea contra los árboles y escucha los ecos para localizar larvas ocultas bajo la corteza, una forma de caza muy similar a la ecolocalización. También tiene dientes que nunca dejan de crecer, algo típico de roedores, y vive en lo alto de los árboles, moviéndose solo de noche. Desafortunadamente, su aspecto ha hecho que sea perseguido por supersticiones locales, que lo ven como portador de mala suerte. Hoy está en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat y la caza. Murciélago vampiro. El murciélago vampiro es uno de los animales más únicos y siniestros del reino animal. Es el único mamífero que se alimenta exclusivamente de sangre y tiene todo lo necesario para hacerlo con precisión. Colmillos afilados como cuchillas, una lengua especializada para succionar y una saliva anticoagulante que evita que la sangre se detenga. Vive en colonias de hasta 1000 individuos, colgado cabeza abajo en cuevas oscuras, desde donde sale cada noche a cazar. Se acerca a sus víctimas caminando y usa un sensor térmico en el hocico para encontrar el lugar exacto donde fluye la sangre bajo la piel. Sus presas preferidas son caballos y ganado, aunque también ataca a humanos. Bebe durante unos 30 minutos, suficiente tiempo para extraer alimentos sin matar a su víctima. Pero no siempre fue así. Sus crías se alimentan de leche durante 3 meses, aferrándose a sus madres incluso mientras vuelan. Este depredador nocturno habita en las zonas tropicales de México, América Central y Sudamérica, donde el calor y la humedad le ofrecen el entorno perfecto para sobrevivir. Serpiente ciega. La serpiente ciega es una criatura tan extraña que cuesta creer que sea en realidad un reptil. Con apariencia más cercana a una lombriz carnosa que a una serpiente convencional, tiene cuerpo delgado, piel rosada o grisácea y no parece tener ojos, solo 2 pequeñas manchas bajo las escamas. Vive enterrada en tierras suaves, moviéndose como si estuviera nadando bajo tierra, gracias a túneles excavados por insectos. Su boca está oculta bajo el hocico, y usa la lengua bífida para rastrear hormigas y termitas, su alimento principal. Aunque no es venenosa ni puede morder, si tiene defensas curiosas. Puede oler mal, vomitar su comida o pincharte con la espina de su cola, causando una sensación desagradable. Bajamos al nivel 3. Medusa inmortal. Puede rejuvenecer y revertir su edad biológica. La medusa inmortal, cuyo nombre científico es Turritopsis dohrnii, es una criatura tan pequeña como desconcertante. Habitante de las aguas cálidas del mar Mediterráneo y alrededor de Japón, parece frágil y delicada, pero guarda un poder único en el reino animal, la capacidad de rejuvenecer. Cuando esta medusa se enferma, envejece o sufre daño, no muere como los demás seres vivos. En lugar de eso, vuelve a una etapa temprana de su vida. Sus células se transdiferencian, cambian su estructura y regresa al estado de pólipo, como si diera marcha atrás al tiempo. Este proceso, llamado transdiferenciación celular, le permite reiniciar su ciclo vital una y otra vez. Por eso se dice que es biológicamente inmortal. Pero aunque pueda revivir, no es invulnerable. En la naturaleza, muchas veces son devoradas por depredadores o mueren por enfermedades antes de tener la oportunidad de revertirse. Huacarí, el mono con cara humana que parece estar siempre enojado. El huacarí es un pequeño mono que vive escondido en las profundidades de la selva amazónica.
especialmente en zonas inundadas y bosques densos de Brasil, Perú, Colombia y Bolivia. Pero si algo lo hace destacar, es su rostro desnudo y rojizo, tan humanoide que puede llegar a incomodar. A simple vista, parece enfadado, ceño fruncido, nariz chata y unos ojos pequeños que lo hacen lucir como si estuviera observándote con desconfianza o con malas intenciones. Aunque su cuerpo está cubierto de pelaje largo y suave, su cara es completamente pelada, como si llevara una máscara. Y cuanto más roja sea su cara, mejor salud tendrá, porque el color rojizo indica buena condición física y alto rango dentro del grupo. Es un mono muy social, vive en grupos pequeños y se comunica con sonidos bajos y gruñidos. Ornitorrinco. El ornitorrinco es uno de los animales más raros del planeta. Tiene pico de pato, cuerpo de nutria, cola de castor y patas palmeadas. Cuando los científicos europeos vieron uno por primera vez en el siglo XVIII, pensaron que era una broma. Literalmente creyeron que alguien había cosido partes de diferentes animales para engañarlos. Pero lo más extraño no es su apariencia, sino su biología. El ornitorrinco pone huevos, pero es mamífero. Amamanta a sus crías sin tener pezones. La leche sale por la piel. Y eso no es todo. El macho tiene un espolón venenoso en las patas traseras, capaz de causar un dolor insoportable en humanos. Además, usa electrorecepción, detectando campos eléctricos de sus presas bajo el agua. Un animal tan extraño que parece un experimento de laboratorio, pero es completamente real y solo vive en Australia. Pájaro lira soberbia. A simple vista, el pájaro lira parece un ave elegante con una cola espectacular en forma de lira, como un símbolo mitológico. Pero lo más impactante no está en su apariencia, sino en su voz. Este pájaro originario de Australia es considerado el mejor imitador del mundo animal. No solo puede copiar el canto de otras aves, sino también sonidos artificiales, con una precisión que da miedo. Desde cámaras fotográficas, alarmas de autos, motores, hasta taladros, sierras eléctricas e incluso voces humanas. Todo puede salir de su garganta como si fuera una grabación perfecta. Lo más inquietante, no imita por necesidad, sino para impresionar, especialmente los machos, que en época de apareamiento crean un show sonoro tan complejo que parece salido de un estudio de sonido. Incluso en los bosques más profundos, puede escucharse el eco de una motosierra, que en realidad viene de un pájaro escondido entre los árboles. Una criatura con apariencia antigua, y una voz que puede confundir al mismísimo ser humano. Tiburón anguila. El tiburón anguila no parece un tiburón, parece un monstruo que salió de un abismo olvidado, con un cuerpo alargado y serpentino, dientes como agujas curvas y ojos fríos que no parpadean. Este extraño depredador ha vivido en las profundidades del océano desde hace más de 80 millones de años. Muchos lo llaman el tiburón dinosaurio o incluso el dragón del abismo, porque su cuerpo parece más una anguila gigante que un tiburón moderno. Su mandíbula, cuando se abre, revela hileras de más de 300 dientes afilados y curvados hacia adentro, diseñados para atrapar a sus presas y no dejarlas escapar. Cuando los científicos capturaron uno vivo, no podían creer que algo tan primitivo aún existiera. Se comportaba como si el tiempo no hubiera pasado, como si el océano lo hubiera congelado en una era jurásica. Cangrejo de los cocoteros. Es el artrópodo terrestre más grande del mundo, y puede llegar a medir hasta 1 metro de envergadura y pesar más de 4 kilos. Vive en islas del Océano Índico y Pacífico, donde se ha ganado su nombre gracias a su habilidad única. Trepa palmeras y rompe cocos con sus tenazas para alimentarse. Pero no solo come cocos. Este cangrejo es omnívoro y carroñero. Se alimenta también de frutas, pequeños animales, y no es raro que robe objetos brillantes o comida humana. De hecho, también se le conoce como cangrejo ladrón. Lo más impactante es la fuerza de sus pinzas, más que la mordida de muchos depredadores. Aunque pasa la mayor parte de su vida en tierra firme, necesita agua salada para mantener húmedas sus branquias y reproducirse. Y aunque parece un tanque blindado, está en riesgo por la pérdida de hábitat y la caza humana.
Hormiga suicida. Esta especie, descubierta y descrita formalmente en 2018, vive en los bosques tropicales del sudeste asiático. A primera vista parece una hormiga más, hasta que se siente amenazada. Entonces, hace algo impensable, se explota a sí misma. Cuando un depredador la acosa o intenta invadir su colonia, la hormiga aprieta su abdomen hasta romper su propio cuerpo, liberando una sustancia pegajosa y tóxica de color amarillo brillante. Este líquido es corrosivo y mortal para los enemigos, pero también mata a la hormiga en el acto. Se trata de un acto de sacrificio extremo por el bien de la colonia. Un comportamiento llamado autotisis, que solo realizan ciertos individuos soldados, y que funciona como una bomba viviente que detiene a los invasores. Lo más inquietante es que este mecanismo está programado en su biología. Su cuerpo ha evolucionado para ser una bomba de tiempo viviente. Un pequeño insecto con una defensa suicida, tan dramática como eficaz. Entramos al nivel 4. Pez borrón. El rostro triste de las profundidades abisales. Conocido como el pez más feo del mundo, el pez borrón es un animal que parece sacado de una pesadilla submarina, o de una caricatura derretida. Este extraño ser habita a profundidades de entre 600 y 1200 metros, en las aguas oscuras del océano alrededor de Australia y Tasmania. Vive en un entorno de altísima presión, donde casi no hay luz, el agua es helada y la vida se adapta de formas insólitas. Pero, ¿por qué se ve tan deforme? Lo cierto es que en su hábitat natural no luce tan extraño. Allí, su cuerpo gelatinoso está adaptado para flotar sin gastar energía, ya que no tiene una vejiga natatoria como otros peces. Su carne es menos densa que el agua, por eso puede mantenerse suspendido sin esfuerzo. El problema ocurre cuando lo suben a la superficie. La descompresión extrema lo deforma, haciendo que su rostro se hunda y su carne se afloje como si se derritiera. Esa imagen tan icónica y triste que todos conocemos, es el resultado de haber sido sacado de su mundo. Pez rape. El pez rape parece sacado de una película de terror submarino, y lo cierto es que la realidad es aún más inquietante. Este extraño depredador habita en las profundidades abisales del océano, a más de 1000 metros bajo el mar, donde no llega ni un rayo de luz solar. Su cuerpo es aplastado, su boca descomunal y sus dientes afilados como agujas. Pero lo que más lo distingue es una estructura luminosa que le cuelga de la cabeza, parecida a una caña de pescar. Ese anzuelo biológico, llamado esca, contiene bacterias bioluminiscentes, y el pez lo mueve como si fuera un cebo, para atraer a sus presas en la oscuridad total. Cuando un pez curioso se acerca a esa pequeña luz, el rape lo engulle con su mandíbula extensible en milésimas de segundo. No da tiempo ni a arrepentirse, pero si eso no fuera lo suficientemente extraño, su vida sexual es aún más perturbadora. En muchas especies, el macho es diminuto, hasta 60 veces más pequeño que la hembra, y cuando la encuentra, se fusiona con su cuerpo, literalmente. Se pega a ella, se atrofian sus órganos, y solo queda como un apéndice que le suministra esperma a cambio de nutrientes. Tarseros. Los tarseros parecen salidos de otro mundo, pequeños, con ojos gigantes, dedos delgados y movimientos casi fantasmales. Son primates diminutos, apenas del tamaño de una mano, que habitan en los bosques del sudeste asiático, como Filipinas, Borneo y Sumatra. Lo que más llama la atención son sus ojos descomunales, en proporción al cuerpo, los más grandes de cualquier mamífero. Cada ojo es más grande que su cerebro, y no pueden moverlos, pero a cambio, pueden girar la cabeza 180 grados como un búho, para escanear la oscuridad en busca de presas. Se alimentan de insectos, lagartijas, pequeños pájaros, y los atrapan con saltos letales gracias a sus patas traseras, que actúan como muelles. Pero detrás de esa apariencia mística, hay una fragilidad extrema. Si se los mantiene en cautiverio o se los estresa, pueden dejar de comer y hasta suicidarse golpeándose contra la jaula. Mono narigudo. El mono narigudo, Nasalis larvatus, parece una caricatura viviente. Su nariz descomunal cuelga como una pera entre los ojos, y su barriga abultada le da una apariencia torpe, pero no te dejes engañar. Este mono es ágil, veloz y excelente nadador. Originario de los manglares y selvas húmedas de Borneo, el mono narigudo vive entre árboles y ríos, y es uno de los pocos primates capaces de nadar largas distancias. Tiene manos palmeadas, y puede lanzarse al agua desde ramas altas con saltos de más de 10 metros. Y su nariz, en los machos, puede alcanzar hasta 17 centímetros de largo. Se cree que actúa como resonador de sonido para atraer a las hembras y ahuyentar a los rivales. Cuanto más grande, más masculino. Las hembras, aunque también tienen nariz prominente, es mucho más pequeña. Curiosamente, al enojarse o excitarse, la nariz tiembla,
Se hincha y hasta suena como una bocina mojada. A pesar de su apariencia graciosa, está en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat y la caza. Elefante marino. Es uno de los mamíferos marinos más grandes del planeta, y su nombre viene de esa trompa colgante que tienen los machos, parecida a la de un elefante, pero más blanda y ruidosa. Existen dos especies: el elefante marino del norte, que vive en costas del Pacífico, como California o México, y el del sur, aún más grande, que se encuentra en lugares extremos como Argentina, islas subantárticas y la Antártida. Lo más impactante no es solo su tamaño, pueden medir más de 6 metros y pesar hasta 4 toneladas, sino su comportamiento durante la época de apareamiento. Los machos se enfrentan entre sí en duelos brutales, donde chocan como titanes en la arena, tratando de establecer su dominio sobre un grupo de hembras. Solo los más grandes y agresivos logran reproducirse. Esa trompa no es decorativa. Cuando rugen, actúa como un amplificador, lanzando un bramido gutural y profundo que puede escucharse a cientos de metros. Es su manera de intimidar enemigos y demostrar poder. Pero en el agua también son impresionantes. Pueden sumergirse a más de 1.500 metros de profundidad y aguantar la respiración por 2 horas, mientras buscan calamares gigantes en la oscuridad del océano. Aunque parecen torpes en tierra, en el agua se vuelven ágiles y veloces. Pero su vida no es fácil. Enfrentan depredadores como orcas y tiburones, y deben soportar ayunos extremos durante sus peleas de dominio. Calamar gigante. El calamar gigante ha sido por siglos una criatura de leyendas marinas, confundido con el kraken, el monstruo que destruía barcos y arrastraba marineros al fondo del océano. Pero hoy sabemos que sí existen, y son incluso más misteriosos de lo que imaginábamos. Se han encontrado ejemplares que superan los 13 metros de largo, con ojos tan grandes como un plato, capaces de detectar presas en la oscuridad total a más de 1000 metros de profundidad. Sus tentáculos están cubiertos de ventosas con dientes afilados, y pueden atrapar a peces, tiburones, e incluso enfrentarse a cachalotes, sus mayores enemigos naturales. Aunque no son los cefalópodos más inteligentes, ese puesto lo tiene el pulpo. Los calamares gigantes tienen un sistema nervioso complejo y una capacidad de camuflaje rápida. Su carne no es comestible por el alto contenido de amoníaco, que les ayuda a flotar, y su vida es breve y solitaria. Pero su fuerza, tamaño y misterio han alimentado mitos durante siglos. Nadie sabe cuántos hay, ni cuán grandes pueden llegar a ser. Genial, llegamos al nivel 5. Mono sin nariz de Myanmar. Un primate con la cara achatada y sin nariz visible, que estornuda cuando llueve. El mono sin nariz de Myanmar, también conocido como Rhinopithecus strykeri, fue descubierto oficialmente en 2010 en las selvas remotas del norte de Myanmar, y de inmediato llamó la atención por su rostro plano, con las fosas nasales mirando hacia arriba, y sin nariz aparente. Lo más extraño es que este curioso diseño natural tiene una consecuencia inesperada. Cuando llueve, el mono estornuda constantemente porque el agua le entra directamente a las fosas nasales. Por eso, durante las tormentas, se esconde con la cabeza entre las rodillas para evitarlo. Pero su rareza va más allá de la apariencia. Vive a altitudes muy elevadas, es extremadamente esquivo, y su población es tan pequeña y aislada que es considerado uno de los primates más amenazados del mundo. Pez bruja. Una criatura viscosa, sin mandíbula y con hábitos que parecen de una película de terror. El pez bruja, también conocido como micini, es uno de los animales más antiguos y extraños que existen. Es un vertebrado primitivo, sin mandíbula, sin espina dorsal como tal, y con un cuerpo que parece más un tubo gelatinoso que un pez moderno. Pero lo que lo hace verdaderamente aterrador es su mecanismo de defensa y alimentación. Cuando es atacado, este ser libera una baba espesa y viscosa en enormes cantidades, capaz de tapar las branquias de sus depredadores y asfixiarlos. Literalmente los convierte en un cúmulo de moco. Además, este inquietante pez ciego se adhiere a sus presas, las perfora introduciéndose en ellas y posteriormente empieza a devorarlas desde su interior. Se trata de un pez que puede llegar a medir hasta 1,5 metros de largo y, aunque todos los ejemplares tienen ovarios y testículos a su vez, no son hermafroditas. Este ser habita las profundidades del océano, donde la luz no llega y la presión es aplastante. Y aunque parezca una criatura alienígena, lleva más de 300 millones de años existiendo, casi sin cambiar. Picosa pato, un ave prehistórica con mirada de dinosaurio
y una mandíbula que rompe espinas dorsales. El picozapato, también conocido como Balaeniceps rex, no parece real. Con su enorme pico en forma de zapato viejo, su cuerpo inmóvil como estatua y esos ojos penetrantes que no parpadean. Este ave solitaria habita los pantanos del este de África. Puede medir más de 1,5 metros de altura, con una envergadura de alas que impone respeto. Pero lo más escalofriante no es su aspecto, sino su manera de cazar. Se queda quieto durante horas, como una sombra acechante, y cuando una presa se acerca, ya sea un pez pulmonado, un bebé cocodrilo o incluso una cría de tortuga, ataca con una velocidad brutal. Su pico actúa como una trampa letal, capaz de romper espinas dorsales al instante y tragar a su víctima entera con una expresión que nunca cambia. Y cuando captura algo, emite un sonido de castañeteo seco, como si algo mecánico se activara dentro de él. Ibis eremita, un ave calva, de mirada melancólica y pasado sagrado, que ahora camina al borde de la extinción. El ibis eremita parece un sobreviviente de otro tiempo, con su cabeza pelada, un cuello alargado con plumas erizadas, y un pico curvado hacia abajo como una guadaña. Tiene un aire fantasmal, casi místico. No es extraño que los antiguos egipcios lo veneraran como símbolo de sabiduría y lo asociaran con el dios Tot, señor del conocimiento y la escritura. Este ave, de unos 70, habita zonas áridas y rocosas, y vuela en formación como una figura negra recortada en el cielo. Durante siglos, su silueta surcó los cielos del norte de África, Medio Oriente y Europa. Pero hoy está al borde del olvido. Cazado por supersticiones, desplazado por la destrucción de su hábitat, y víctima de los pesticidas modernos, el ibis eremita casi desaparece sin que nadie se diera cuenta. De hecho, durante años se pensó extinto en estado salvaje, hasta que un pequeño grupo fue redescubierto en Siria y Marruecos. Lo más extraño, hay iniciativas que usan aviones ultraligeros para enseñarles nuevas rutas migratorias, como si fueran polluelos aprendiendo de una madre metálica. Gacela jirafa, un cuerpo de gacela, pero con un cuello alargado que parece sacado de otro animal, elegante, desconcertante y muy raro. La gacela jirafa, también conocida como gerenuk, vive en las regiones áridas del este de África. A primera vista parece una gacela común, pero algo no encaja. Su cuello es demasiado largo, como si intentara convertirse en jirafa y se quedara a medio camino. Pero ese cuello tiene un propósito. La gacela jirafa se alimenta de arbustos altos, y para alcanzar las hojas, se pone de pie sobre sus patas traseras, estirando el cuello al máximo. Sí, literalmente se alza como un bailarín sobre puntas, para comer lo que otras gacelas no alcanzan. Y eso no es todo. Tiene una cara alargada y unos ojos inmensos, lo que le da una expresión entre dulce y alienígena. Sus orejas son grandes, sus patas son delgadas como lápices, y su cuerpo parece esculpido para una vida silenciosa y sigilosa entre espinos y sombras. No bebe agua casi nunca. Obtiene la humedad que necesita directamente de las hojas que consume, y cuando se siente en peligro, simplemente desaparece entre la vegetación, como un fantasma del desierto. Durante siglos, los pueblos locales creían que era un espíritu del bosque, un ser que solo se dejaba ver en momentos especiales, como un presagio o una bendición. Pez remo, el pez que parece una serpiente de otro mundo y que muchos temen porque anuncia terremotos. El pez remo, también conocido como pez del fin del mundo, puede medir más de 11 metros de largo, lo que lo convierte en el pez óseo más largo del planeta. Y no es una leyenda, ha sido grabado, encontrado en playas y hasta diseccionado, pero sigue siendo un enigma viviente. Su cuerpo es alargado, plateado y serpentino, con una cresta roja brillante que recorre su cabeza como una melena de fuego. No tiene escamas como los peces comunes. Habita en las profundidades del océano, entre 200 y 1000 metros bajo la superficie. Allí se desliza en vertical, como si flotara suspendido entre la nada, nunca nada horizontalmente como un pez normal. Es un animal elusivo, que rara vez se deja ver. Por eso, cada vez que aparece en la costa, causa pánico en muchas culturas. En Japón y otras regiones del Pacífico, existe la creencia de que el pez remo sube a la superficie antes de un gran desastre natural, especialmente terremotos y tsunamis. Y aunque los científicos aún no confirman esta relación, lo cierto es que varios ejemplares fueron hallados antes del tsunami de Fukushima en 2011, lo que aumentó su fama de mensajero apocalíptico. No tiene dientes, y no representa un peligro para los humanos. Se alimenta de plancton,
calamares y pequeños peces. Pero su aspecto, su forma de moverse, su presencia fantasmal, hace que se sienta como un animal de otro tiempo, quizás de una era olvidada del mar. Entramos al nivel 6, historias reales que dan escalofríos. El pájaro Potoo. Un guardián nocturno de ojos gigantes y rostro de misterio eterno. El Potoo no es un ave común. Su aspecto es tan extraño que parece una criatura salida de un cuento oscuro o una pesadilla mitológica. Con su cuerpo delgado y plumaje que imita la corteza de los árboles, se funde con el entorno durante el día, convirtiéndose en una sombra casi invisible. Sus ojos, enormes y redondos, parecen estar siempre abiertos, vigilando el mundo en silencio. De día, permanece inmóvil, aferrado a una rama con la misma rigidez de una estatua de madera vieja. Pero cuando cae la noche, el Potoo se convierte en un cazador silencioso, acechando insectos con un vuelo lento y sigiloso. Lo más inquietante no es solo su apariencia, sino su canto, un lamento profundo, prolongado y fantasmal, que se extiende por la selva y los bosques, evocando leyendas y temores ancestrales. Por eso en muchos lugares se le relaciona con espíritus, presagios o incluso con Lilith, la figura mítica que simboliza la noche y lo oculto. El Potoo no vuela en bandadas, no construye nidos llamativos ni muestra colores vibrantes. Vive solo, parece observarlo todo desde las sombras, como un guardián silencioso de secretos antiguos. Su nombre científico, Nyctibius, significa amigo de la noche. Lo más extraño, si alguien lo descubre durante el día, la sensación es de que ha encontrado un ser inmortal, detenido en el tiempo, con un rostro que parece mirar dentro del alma. Rata topo desnuda. El roedor que no siente dolor, no envejece, y podría guardar el secreto de la inmortalidad. El Heterocephalus glaber, más conocido como rata topo desnuda, parece un error de la evolución. Sin pelo, con arrugas por todo el cuerpo, colmillos prominentes y una piel pálida que parece plástico viejo, muchos lo describen como feo. Pero lo que realmente lo hace especial no se ve por fuera. Este animal subterráneo que habita en los suelos áridos del este de África es un fenómeno biológico. Para empezar, no siente dolor físico como otros mamíferos. No desarrolla cáncer de forma natural. Puede vivir más de 30 años, cuando roedores similares apenas alcanzan los 3. Y lo más sorprendente, casi no envejece. Su cuerpo mantiene una eficiencia celular asombrosa incluso con la edad. No sufre deterioro muscular, ni pérdida cognitiva como otros animales. De hecho, su metabolismo parece congelado en el tiempo. Es como si se negara a morir. Habita túneles con muy poco oxígeno. Mientras otros animales se asfixiarían, el Heterocephalus glaber cambia su metabolismo y usa la glucosa como lo haría una planta bajo tierra. Una adaptación que lo convierte en una criatura casi alienígena. Además, vive en colonias organizadas como hormigas o abejas, con una reina que se reproduce, mientras los demás se encargan del trabajo y la defensa. Una estructura social rarísima entre mamíferos. El pez rosado con manos, el Brachyopsilus dianthus, más conocido como pez rosado con manos, es uno de los animales más extraños del océano, no solo por su aspecto, con un cuerpo regordete, piel de color rosa pálido y una cara que parece de caricatura triste. En lugar de nadar como un pez común, camina por el fondo del mar con sus manos, o al menos, aletas pectorales modificadas que parecen brazos con dedos. Las usa como si fuera un animal terrestre arrastrándose en cámara lenta sobre la arena del fondo oceánico, como una criatura atrapada entre dos mundos. Fue descubierto cerca de Tasmania, y vive en profundidades moderadas, donde se camufla entre esponjas, corales y sedimentos. Es un animal extremadamente raro, tan raro, que durante décadas no se había visto ni un solo ejemplar vivo. Muchos pensaron que se había extinguido, hasta que un grupo de buzos lo volvió a encontrar en 2021, caminando, como si nada, por el lecho marino. Este pez no nada bien. Sus aletas traseras no están hechas para impulsarlo en el agua como otros peces. En su lugar, prefiere moverse lentamente por el suelo, acechando pequeños crustáceos y gusanos. Wombat, un tanque peludo con cara de peluche, que defeca cubos y puede romper huesos con su trasero. El wombat es uno de esos animales que parecen diseñados por error o por capricho. A primera vista es adorable. Un marsupial robusto, de patas cortas, nariz redonda y cuerpo rechoncho cubierto de pelo denso. Vive en los bosques y praderas de Australia, y aunque parece lento y tierno, en realidad es un verdadero ingeniero subterráneo con alma de blindado. Excava túneles complejos de varios metros de largo con sus garras poderosas. Allí se refugia del calor, de los depredadores y de los humanos. Su cuerpo es tan compacto que puede bloquear la entrada del túnel con su trasero, literalmente. Y no es un trasero cualquiera.
La parte final de su columna vertebral es una placa ósea dura como una piedra, que utiliza como escudo. Pero eso no es lo más extraño. El wombat es el único animal del planeta que hace caca en forma de cubo. Sus heces no ruedan cuesta abajo, se quedan donde las deja, encima de piedras, troncos, rocas, como si fueran pequeñas señales de propiedad privada. Durante mucho tiempo los científicos no sabían cómo lo hacía, hasta que descubrieron que su intestino tiene zonas que se contraen de forma desigual, moldeando la materia fecal como si fuera plastilina cuadrada. Un logro anatómico que ha fascinado a ingenieros y biólogos por igual. Aunque parece torpe, puede correr a más de 40 kilómetros por hora si es necesario. Puede vivir más de 15 años, y como buen marsupial, cría a su bebé en una bolsa. Pero al vivir bajo tierra, su marsupio está al revés, abierto hacia atrás, para que no se le llene de tierra cuando cava. Binturong, también llamado oso gato, es uno de esos animales que parecen salidos de un bestiario olvidado. Es un vivérrido, pariente de las civetas, que habita los densos bosques del sudeste asiático. Su cuerpo es una mezcla inquietante: cabeza felina, orejas redondeadas, bigotes largos, garras afiladas y una cola prensil que usa como una quinta pata para aferrarse a las ramas mientras se mueve por los árboles. Puede pesar más de 20 kilogramos y medir más de 1 metro de largo con todo y cola. Pero lo más desconcertante es su olor. Huele exactamente a palomitas de maíz con mantequilla. ¿La razón? Produce un compuesto llamado 2-bacetil y 1-pirrolina, el mismo que se libera al calentar el maíz. Un aroma engañosamente agradable para un animal que es en realidad un depredador nocturno de huevos, insectos, frutas y aves pequeñas. El binturong no ruge ni maulla. Emite una serie de gruñidos, chillidos y bufidos, como si tuviera una radio estática en el pecho. Los monos dorados de Quinlan. Los monos dorados de Quinlan no parecen reales. Con su pelaje de un dorado brillante que resplandece entre la niebla invernal, sus caras planas y azuladas como máscaras teatrales, y esos ojos enormes, tristes y casi humanos, parecen espíritus del bosque más que animales. Habitan exclusivamente en la cordillera de Quinlan, en China central, un lugar de montañas antiguas, cubiertas de nieves, niebla y silencio. A diferencia de otros primates tropicales, estos monos soportan temperaturas bajo cero. Sus cuerpos están adaptados al frío, pelaje espeso, manos hábiles y una resistencia que asombra. Pero su aspecto sigue siendo lo más desconcertante. Sus rostros, sin nariz prominente, parecen esculpidos por un artista minimalista. Son sociales, viven en grupos de hasta 400 individuos, y sus llamadas atraviesan el bosque como ecos antiguos, notas largas que parecen una lengua secreta de la montaña. Se alimentan de líquenes, frutas, hojas y brotes de árboles, y cuando no hay comida, excavan la nieve buscando raíces ocultas. Su hábitat es frágil, y aunque protegidos, su número es escaso y su territorio se reduce año tras año. Llegamos al último nivel, lo que no debería existir. El pez transparente, un cuerpo fantasma y una cabeza de cristal que deja ver sus ojos flotando dentro del cráneo. El barreleye, también llamado pez de ojos de barril, es uno de los seres más inquietantes del abismo. Habita en la zona crepuscular del océano, entre los 400 y 800 metros de profundidad. A simple vista, su cuerpo parece un pez más, compacto, oscuro, con aletas delicadas como velos. Pero cuando sube a la luz de un submarino, su secreto se revela. Su cabeza es completamente transparente. Una cúpula de gelatina, como vidrio líquido, donde pueden verse claramente sus 2 ojos cilíndricos y verdes, flotando dentro del cráneo, y que pueden moverse en distintas direcciones, girando hacia arriba para detectar presas silueteadas contra la poca luz, o hacia adelante para capturarlas. El barreleye es un pez descubierto por primera vez en 1939, pero no fue visto vivo hasta el 2004, porque su estructura frágil se destruía al subirlo a la superficie. Pulpo de cristal, una criatura invisible que flota en las profundidades como un espíritu hecho de agua. El pulpo de cristal tiene un cuerpo completamente transparente, tan translúcido que apenas se distinguen sus órganos internos. Solo se ve el tubo digestivo, el nervio óptico y el cerebro, suspendidos como pequeñas piezas flotando dentro de una gelatina viva. Habita en aguas profundas y templadas, especialmente en zonas tropicales del Océano Pacífico y Atlántico, a profundidades de 200 a 1000 metros. Mide entre 30 y 45 centímetros, incluyendo sus tentáculos. No tiene camuflaje. No lo necesita, ya que su cuerpo es el camuflaje. La luz lo atraviesa sin resistencia, lo que lo hace casi invisible a depredadores y presas. Es una estrategia evolutiva perfecta para sobrevivir en un entorno donde todo lo visible es devorado. Se alimenta de pequeños crustáceos y medusas,
y se desplaza con un estilo delicado, propulsándose con chorros suaves de agua mientras mueve tentáculos finos y ondulantes. Durante décadas fue un misterio. La mayoría de los avistamientos eran fragmentos o ejemplares muertos atrapados en redes. Pero gracias a los ROV, vehículos operados remotamente, hoy lo hemos visto vivo en su hábitat natural. Chirodectes maculatus, una medusa casi desconocida con un cuerpo moteado, veloz y posiblemente mortal. La Chirodectes maculatus no debería existir, no porque sea peligrosa, sino porque fue vista una sola vez, y luego desapareció como un espejismo marino. Fue capturada por accidente en 1997, cerca de la Gran Barrera de Coral, y durante años solo existió como una nota extraña en un artículo científico, hasta que, en 2022, un equipo de buceo la volvió a encontrar, grabando su cuerpo gelatinoso y moteado, moviéndose con una agilidad inquietante para una criatura marina. Es una cubomedusa, también conocida como medusa de caja. Las cubomedusas no flotan lentamente como otras medusas. Controlan su movimiento con una precisión casi vertebrada. Y algunas especies tienen ojos complejos, capaces de detectar formas, luz y obstáculos. Chirodectes maculatus mide cerca de 150 centímetros, con un cuerpo cúbico translúcido, cubierto de manchas oscuras que parecen flotar en su interior. De sus esquinas cuelgan tentáculos largos, finos y potencialmente urticantes. Su pariente más famoso, la Chironex fleckeri, que es uno de los animales más venenosos del planeta. Una sola picadura puede provocar paro cardíaco en minutos. Y aunque Chirodectes no ha sido asociada directamente a muertes humanas, nadie quiere averiguarlo por error. Lo más inquietante es que, en más de 25 años, esta especie ha sido vista solo 2 veces. La Chirodectes maculatus es un recordatorio de que los océanos aún guardan secretos, algunos bellos, otros letales, y muchos que todavía ni siquiera tienen nombre. Olm, el dragón ciego de las cavernas, un anfibio que vive siglos en la oscuridad total, sin ojos, sin luz y casi sin tiempo. El Olm, también llamado proteo o pez humano por su piel pálida, es una criatura que parece inventada por un alquimista medieval. Habita en las profundidades de las cuevas de los Balcanes, especialmente en Eslovenia y Croacia, en un mundo subterráneo donde nunca llega la luz del sol. Su aspecto es tan extraño como hipnótico, un cuerpo largo y delgado, de hasta 30 centímetros, patas diminutas con dedos finos, branquias externas que se agitan como plumas rojas, y una piel translúcida, casi blanca, como si fuera de cera o porcelana. No tiene ojos funcionales, nació con ellos, pero se atrofiaron por falta de uso. En su lugar, detecta el mundo a través de sensores químicos, vibraciones y un agudo sentido del oído. Puede sentir el campo eléctrico de otros animales, pero lo más inquietante no es su forma ni su ceguera, es su relación con el tiempo. El Olm puede vivir más de 100 años, y lo más sorprendente, puede pasar más de una década sin comer. Se mueve poco, respira lentamente, y su metabolismo es tan bajo que parece suspendido en otro plano. Se alimenta de pequeños crustáceos e insectos acuáticos, pero lo hace con calma, sin prisa. Su vida está completamente adaptada al abismo. Se reproduce pocas veces, madura sexualmente a los 15 años o más, y como si fuera un mito vivo, nunca ve la luz. Los antiguos pobladores creían que eran crías de dragón arrastradas por las corrientes subterráneas. Antílope saiga, una reliquia de la Edad de Hielo, con una nariz que parece salida de una caricatura. Extraño, veloz y en peligro crítico. El saiga no parece real. Tiene el cuerpo típico de un antílope, delgado y ágil, pero su nariz prominente, colgante y flexible, parece hecha de plastilina, como si fuera un invento de la evolución que nunca terminó de afinarse. Y sin embargo, esa nariz exagerada lo salvó durante miles de años. Este curioso apéndice actúa como un filtro de aire. En verano, limpia el polvo de las estepas secas de Asia Central. En invierno, calienta el aire helado antes de que llegue a sus pulmones. Una adaptación perfecta para un entorno hostil. El saiga ha sobrevivido desde la Edad de Hielo, compartiendo territorio con mamuts y tigres dientes de sable. Pero hoy, lo que no pudo extinguir el clima o los depredadores prehistóricos, está siendo aniquilado por el ser humano. En la actualidad, vive en pequeñas poblaciones fragmentadas en Kazajistán, Mongolia y Rusia, pero sus números han caído en picada por culpa de la caza furtiva, el cambio climático y enfermedades repentinas. En 2015, una bacteria provocó la muerte de más de 200 en cuestión de semanas, dejando un paisaje de cadáveres bajo el sol, y aún así, el saiga resiste.
Corre a más de 80 kilómetros por hora, forma enormes manadas migratorias como en los viejos tiempos, y cada hembra puede parir 2 crías por temporada, como si la especie supiera que tiene que multiplicarse rápido, antes de desaparecer. Sus ojos grandes y oscuros, su nariz blanda y su andar torpe pero veloz, le dan un aire trágicamente tierno, como un sobreviviente confundido en un mundo que ya no lo entiende. Pez mola mola. El pez óseo más pesado del mundo, un gigante plano y torpe que parece una broma marina. El mola mola no se parece a ningún otro pez. Es como si alguien tomara la parte frontal de un pez común, la cortara en seco, y la dejara flotando sin cola. Este coloso marino puede pesar más de 2 toneladas, medir hasta 3 metros de largo, y tener una altura mayor que su longitud. Su cuerpo es casi redondo y aplanado, sin escamas, sin líneas elegantes, solo piel gruesa, rugosa y llena de parásitos. Y sin embargo, es un nadador misterioso y majestuoso. El mola mola habita los océanos templados y tropicales del mundo, y suele pasar sus días cerca de la superficie, flotando de lado como una tabla gigante. ¿Por qué lo hace? Una de las teorías es que se asolea para recuperar el calor tras bucear a profundidades frías. Otra, más inquietante, permite que las aves marinas le picoteen los parásitos de la piel. Pese a su tamaño y peso, su dieta es ligera, medusas, plancton y larvas, lo que lo obliga a comer en grandes cantidades solo para mantenerse en pie, o mejor dicho, a flote. Lo más impresionante son sus crías. Un mola mola puede poner hasta 300 millones de huevos de una sola vez, y los recién nacidos son del tamaño de una uña, con forma de estrella puntiaguda, como criaturas de otro planeta. De esos millones, solo unos pocos sobrevivirán para convertirse en titanes flotantes. El mola mola no tiene cola real, apenas una especie de borde redondeado llamado clavus, y nada con sus aletas dorsales y anales en un movimiento vertical que parece torpe, pero le permite recorrer miles de kilómetros por mar abierto. Cálao de yelmo. Un ave que parece un guerrero prehistórico y que muere por su marfil rojo sangre. El Rhinoplax vigil, conocido como cálao de yelmo, es un ave de aspecto ancestral y fantasmal, que habita los bosques tropicales del sudeste asiático. Su cuerpo negro, alas poderosas y un casco macizo sobre el pico lo hacen parecer una criatura de una era olvidada. Pero ese casco no es decoración. Es un yelmo macizo de queratina más del 10% del peso total del animal. A diferencia de otros cálaos, cuyo casco está hueco, el del cálao de yelmo es sólido, compacto, pesado. ¿Y para qué lo usa? No para luchar, sino como un instrumento sonoro. Vuela entre los árboles dejando un eco profundo, como si un tambor retumbara en la selva. Y también para demostrar poder, los machos lo usan en enfrentamientos rituales, donde se golpean en el aire con sus cascos, como si fueran caballeros alados. Pero ese mismo casco es su perdición. Durante siglos, fue ignorado por los cazadores. Pero hace pocos años, la tragedia comenzó. Descubrieron que el casco macizo de queratina del cálao es más fácil de tallar que el marfil de elefante y tiene un color rojizo único, como sangre seca. Así comenzó el comercio de su marfil rojo, y con él, la caza implacable. Hoy el cálao de yelmo está al borde de la extinción, no por su carne, ni por sus plumas, sino por esa parte de su cabeza que lo hace único. Pero su historia es aún más extraña. Las hembras, al reproducirse, se encierran en un hueco de árbol, sellan la entrada con barro y excrementos, dejando solo una rendija por donde el macho les pasa alimento. Durante meses, madre e hijo quedan atrapados en la oscuridad, dependiendo por completo del macho. Si él muere, mueren todos dentro del nido. Y así hemos llegado al final del iceberg. Si conoces otros animales más raros o perturbadores, déjamelo saber en la cajita de los comentarios. No olvides comentar cuál fue el animal que más te impresionó. Suscríbete y nos vemos en un próximo video.